Palabra de Dios, vamos a ponernos en sus manos y a pedirle que abra nuestro corazón, a quitar todo prejuicio, hermanos, a tener buena actitud, porque vamos a estudiar la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a prepararnos y le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a estudiar esta porción muy bonita que ya hemos estudiado en otras ocasiones, pero siempre el Señor nos tiene algo nuevo, hermanos. Y siempre desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas más bien, ¿no? Vamos a ver cómo el Señor nos puede edificar en esta mañana. Mateo capítulo 6, y quiero que lea conmigo desde el versículo 24 hasta el 34. Mateo 6, 24 hasta el final, que es el versículo 34. Vamos a leerlo a una sola voz y vamos a respetar puntos y comas, hermanos, pero sobre todo vamos a tratar de entender, aunque ya muchos hemos leído esta porción muchas veces, pero vamos a entender y a comprender cada palabra que vamos leyendo, ¿sí? Porque a veces leemos y no nos damos cuenta lo que vamos leyendo. Así que yo le invito a que lo que va leyendo lo vaya guardando, lo vaya procesando y lo vaya entendiendo. ¿Sale? Entonces, todos juntos, Mateo 6, desde el 24 hasta el 34. Comenzamos con el 24. Dice, hermanos, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muchas gracias, hermanos. Antes de entrar de lleno en esta porción, hermanos, que acabamos de leer y que vamos a estudiar en esta mañana, el tema que quiero compartir con ustedes se llama Viviendo bajo las prioridades de Dios. Viviendo bajo las prioridades de Dios. Ahora, en primer lugar, hermanos, ¿qué es una prioridad? Yo creo que todos sabemos qué es una prioridad, ¿verdad que sí? Pero aún así le quiero compartir, así con palabras sencillas. ¿Qué es una prioridad, hermanos? Una prioridad es atender y darle más importancia a una cosa que a otra, sin restarle importancia a los demás. ¿Sí? Una prioridad es atender y darle más importancia a una cosa más que a otra, sin restarle importancia a
lo demás. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Es decir, yo tengo muchas cosas, pero le voy a dar prioridad a esto. Y las demás también son importantes, pero ahorita yo le voy a dar prioridad a esto. ¿Sí? Entonces, eso es una prioridad, hermanos. Ahora, es obvio que todos tenemos prioridades en la vida. ¿No es así? Hay prioridades inmediatas y hay otras a largo plazo. Y eso es bueno, hermanos, porque pues de esa manera podemos ordenar mejor nuestra vida. Imagínense, si tuviéramos una serie de cosas que hacer e hiciéramos las menos importantes al principio y las más importantes las dejáramos hasta el final, o las que requieren menos atención las hiciéramos al principio y las que requieren más atención o atención más rápido las dejáramos al final. Entonces yo creo que ahí sería un caos, ¿no? Pero lo bueno es que todos tenemos prioridades y yo creo que todos tenemos la capacidad para ordenar nuestras prioridades, ¿sí? Por ejemplo, si vas a comenzar a construir al principio, hay que darle prioridad a los cimientos, ¿verdad que sí, hermanos? Nos concentramos en los cimientos, que es lo que va a sostener el edificio, la casa, la construcción, y ya las cosas que son decorativas, las cosas que son más que todo a la vista, vistosas, pues yo creo que se las dejamos hasta el último, que también son importantes. Pero si vamos a construir al principio, hermanos, ¿cuál es la prioridad? Pues yo creo que los cimientos, ¿sí? Si vas a estudiar una carrera, hablando de los jóvenes que van comenzando, que van en sus estudios, ¿no? Yo creo que hay que darle prioridad a investigar y a descubrir lo que nos gusta, porque cuando somos niños queremos ser de todo, ¿no es así, hermanos? Queremos ser bombero, astronauta, médico, ingeniero, un montón de profesiones y oficios, ¿no? Pero cuando sales de la secundaria, no sabes qué quieres ser, ¿verdad que sí? Es más, a veces todavía tienes 18 o 20 años y todavía no sabes qué quieres ser. Entonces, ahí hay que darle prioridad a investigar y descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona para que el estudiante pueda elegir la carrera correcta, ¿no? Antes de que entre a la universidad. Porque después pasa, y ha pasado, ¿no? Y no digo que sea malo, pues simplemente así pasa, que escoges una carrera y no era, ¿no? Entonces hay que cambiar. Entonces hay que darle prioridad a investigar. Y las prioridades, hermanos, son buenas, ¿sí? Pero hay prioridades malas. Hay prioridades que no son buenas. No todas son buenas. Hay algunas que están equivocadas. Por ejemplo, la prioridad de un alcohólico, ¿cuál es? Es buscar, estar siempre tomando, satisfaciendo esa necesidad que él tiene, ¿verdad que sí? Es buscar satisfacer su bebida antes que las necesidades de su hogar. Esa es la prioridad de un alcohólico. Y esas prioridades, pues obviamente no son buenas. O la prioridad de un adúltero, esas personas que no consideran para nada la santidad del matrimonio. ¿Cuál es la prioridad? Pues es satisfacer sus deseos a través de muchas mujeres, ¿no? Y antes que cuidar, amar y respetar a la mujer que tienen en casa. O la prioridad, hermanos, de un comelón, de un glotón. ¿Cuál es, hermanos? Satisfacer su apetito, ¿verdad que sí? Comiendo. Yo a veces me dicen, y Gina y yo a veces causa mucha gracia, ¿no? No sé si a usted le ha pasado que le dicen, oye, no has probado estas tortas, no has probado estas hamburguesas, están bien buenas. O ve a este restaurante, sirven comida bien buena y no tiene nada que ver con con cosas malas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues voy, ¿no? Y compras o vas a ese restaurante y resulta que para tu gusto no estaba tan bueno como te lo platicaron. Entonces yo he llegado a una conclusión y le digo a mi esposa, le digo a Gina, ¿sabes qué? No hay que creerse todo siempre que te dicen, come esto o ve a este lugar porque está bien, porque a los que les gusta comer, todo les encanta, ¿verdad que sí? Le digo así, a los dragones todo les gusta.
Entonces, y qué bueno, ¿no? Pues qué bueno que hay gente que le gusta comer y disfrutan la comida, ¿no? Pero de repente a veces uno dice, no estaba tan bueno, no estaba tan bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, la prioridad de un comilón, un glotón, pues es satisfacer su apetito, ¿no? Comiendo, comiendo y comiendo, antes que ver por la salud de su cuerpo, ¿sí? Ahora esta, hermanos, yo sé que ustedes, la identifican o van a saber. La prioridad de un avaro, ¿cuál es? Es juntar y juntar y juntar todo el dinero, todos los bienes que sean posibles para sí propio, ¿sí? Porque a veces no es malo juntar o tener, lo malo es que nada más lo quieres para ti mismo, no es para compartir. Entonces, eso es la prioridad de un avaro, de un ambicioso en extremo, ¿no? Entonces, hermanos, hay prioridades que no son buenas. Ahora, en la Biblia tenemos algunos ejemplos de personas que tuvieron prioridades equivocadas. Vamos a ver algunos así rápidamente. Miren, vamos ahí a Segundo Libro de Reyes. Segundo Libro de Reyes, sin perder Mateo 6, ponga un separador. Pero vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Y vamos a leer, así en un solo versículo, cómo nos dice cuál era la prioridad de un varón que tenía un precioso privilegio, el de servir a Dios. El de servir a Dios. Segundo de Reyes 5, 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos este versículo. Dice el 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él, ¿qué dice? Alguna cosa. ¿Se acuerdan cuando Naamán va con Eliseo y no se la creía, ¿no? Que se iba a curar de esa lepra. Y Eliseo le dice, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces. Y cuando se sumerge y sale limpio, entonces Naamán va con Eliseo y le ofrece todos los regalos que traía. Y Eliseo no las acepta. Pero ¿a quién sí se le antojaron, hermanos? A Giezi, al criado, ¿sí? Y aquí acabamos de leer en el versículo 20, donde dice, en la última parte, vive Jehová, y miren la expresión que utiliza, que correré, qué desesperación por esas cosas que traía Naamán, que correré yo tras él y tomaré de él cosas. Y sí fue y lo hizo. Y Naamán pues se la creyó, ¿no? Aunque le atribuyó a Eliseo que sí, mejor sí, regresa, dame las cosas, los regalos, ¿no? Y ya sabemos el final de Giezi, que se llenó de lepra. Entonces, en ese momento, hermanos, la prioridad de Giezi, ¿cuál era? Eran las cosas materiales, era la ambición, no era el agradar ni glorificar a Dios. En un momento de avaricia, él cambia su prioridad perdón, de servir a su amo y a Dios por los regalos, ¿sí?, que Eliseo había rechazado de Naamán, y se llena de lepra. ¿Se fijan cómo cambió las prioridades Giezi? Qué bendición el servir a Dios a través de servir a su amo. Y ahora él cambia las prioridades. Entonces, esa es una prioridad equivocada. En el libro de los Hechos, capítulo 5, vamos a los Hechos, Hechos capítulo 5. También tenemos unas personas que tuvieron una prioridad equivocada, hermanos.
versículo 1 y 2. Hechos 5, 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos juntos estos dos versículos. Dice el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Un matrimonio que se había convertido, un matrimonio que servía a Dios, un matrimonio que había comenzado bien, hermanos, sirviendo a Dios, en la iglesia que estaba apenas comenzando. Era una bendición. Ellos eran parte de ese grupo de la iglesia, o de esa iglesia, ¿no? Que dice que cada día se añadían más a la iglesia y que todos tenían todas las cosas en común. Ellos eran parte de esa iglesia, hermanos. Y era una bendición, era un privilegio que ellos estaban teniendo. Pero en un momento en el que ellos se llenan de soberbia, de vanagloria, porque era lo que buscaban, ellos buscaban ser reconocidos, cambian sus prioridades. El de servir a Dios, el de servir a los hermanos, el de compartir con los hermanos, ahora cambian su prioridad de ser reconocidos, de que todos los vieran y de que todos los alabaran. Entonces aquí encontramos ese matrimonio, hermanos, que quizás se había convertido bajo la predicación de Pedro o de algún otro apóstol, pero en un momento de vanagloria, hermanos, su única prioridad era eso, el ser reconocidos por la gente, la alabanza de las personas. ¿Cuándo? Cuando venden su propiedad y mienten sobre el precio real. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Pues Dios les quita la vida. ¿Se fijan cómo cambian las prioridades? Y ahora toman una prioridad equivocada. Otra persona, y me llama mucho la atención, hermanos, porque a veces no podemos creer que una persona que está en lo más alto, en el top de la obediencia, del servicio, de la fidelidad a Dios, pueda caer hasta lo más bajo. Vamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer esta porción, hermanos. Un personaje muy conocido, que esta porción es una de las más bonitas de su vida, pero después, ya con el paso del tiempo, cambia todo. Primero de Reyes, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 6 al 9. ¿De quién hablamos? Estamos hablando de Salomón, cuando es constituido rey de Israel. Y es un joven, no tiene experiencia, no tiene sabiduría, no sabe ni por dónde entrarle. Y miren lo que hace. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo del 6 al 9. Lo tenemos, hermanos. Leamos estos versículos del 6 al 9, todos a una sola voz. Dice el 6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Aquí la porción que acabamos de leer, hermanos, nos narra cuando Salomón pide a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios le da sabiduría y le da otras cosas que él no había pedido, como fama, riqueza. Y yo creo que de las cosas que hizo Salomón fue de las más bonitas, hermanos. Ahora, yo quiero que usted me diga,
¿Cuál era su prioridad en ese momento? Su prioridad era gobernar el pueblo correctamente según Dios, ¿sí? Y si él sabía que alguien le iba a dar conocimiento y sabiduría, era Dios. E hizo lo correcto, hermanos. Esa era su prioridad. Y Dios se da cuenta porque le dice, no pediste ni la vida de tus enemigos, ni pediste riquezas, ni pediste gloria para tu nombre, sino que me pediste sabiduría. Y a Dios le agradó, hermanos. Y Dios le dio sabiduría y le dio todas esas cosas que él no había pedido. Entonces, en ese momento, la prioridad de Salomón era la prioridad correcta. Y yo creo que esa es la prioridad, hermanos, que debemos de tener todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Siempre acudir a Dios para pedir sabiduría. No confiar en nosotros mismos. Pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Porque, como Salomón, no sé cómo entrar ni salir. No sé cómo hacerle. Ayúdame. ¿Qué debo hacer? Tú sí lo sabes. Y esa debe ser una de nuestras prioridades, hermanos. Entonces, Salomón le pide a Dios sabiduría. Y esa era su prioridad. Pero después, hermanos, con el paso del tiempo, con el paso de los años, dicen que las personas cambian, ¿no es así? Algunos, no todos, ¿no? Después cambian sus prioridades. ¿Cuáles fueron sus prioridades de Salomón? Después, gozar de todos los deleites que tenía en su corazón, aumentar todas sus riquezas. ¿Dónde leemos esto? Vamos a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2. Mire lo que dice Salomón de sus propias palabras. Vamos a leer Eclesiastés 2, del 4 al 11. ¿Sí? Vamos a leer estos versículos, hermanos, del 4 al 11, Eclesiastés, capítulo 2. Y vamos a leer a una sola voz. ¿Ya estamos ahí en el 4, hermanos? Comenzamos a leer. Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grande y de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Dice que se dio todo lo que sus ojos anhelaron. Y a veces, hermanos, ahora no estoy diciendo que el tener posesiones o que tener propiedades o que tengamos sea malo, hermanos. Pero lo que sí es malo es que pongamos nuestro corazón en esas cosas. ¿Sí? Hasta aquí dice, y no aparté mi sabiduría. Hasta aquí, ¿no? Entonces él llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Los bienes materiales, hermanos, nos ayudan mucho, pero como lo menciona Salomón, no llenan nuestro corazón. Otra prioridad equivocada de Salomón, y esta sí estuvo tremenda, que lo llevó al apartarse del Señor, fue su adicción. ¿Por qué, hermanos? Por las mujeres. Vamos a Primero de Reyes. Pues sí, andaba cerquita, ¿no? Pascual es lo mismo, casi, ¿no?
Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11, hermanos. Esto sí estuvo tremendo. Primero de Reyes 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Vamos a leer esta porción unidos. Dice el 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Se acuerda de aquel Salomón que leímos ahí cuando hace aquella oración a Dios y le dice, Señor, no sé cómo entrar ni salir? ¿Se acuerdan? No era el mismo Salomón que estamos leyendo aquí. Antes su prioridad era servir a Dios gobernando al pueblo de la manera correcta. Pero ahora su prioridad ya cambió. Ahora su prioridad eran las mujeres. Las mujeres, hermanos. 1000 mujeres a lo largo de toda su vida. Qué tremendo. 1000 mujeres. Y siempre dicen lo mismo, ¿no? O decimos lo mismo. Y si tuvo 1000 mujeres, tuvo 1000 suegras. No sé cuál era lo más malo, si la mujer o la suegra, ¿no? No, hay suegras muy buenas que nos quieren más que a sus propios hijos, ¿no? Sí, hay suegras muy buenas. Pero esa era su prioridad, hermanos. ¿Se fija? Y yo le pregunto, ¿era buena esta prioridad? Ahora, hay gente que dice, pero es que, ¿por qué el rey David tuvo muchas mujeres? ¿Por qué el rey Salomón? ¿Y por qué nosotros no? ¿Y dónde dice que Dios aprobó o aprobaba la poligamia? ¿Dónde dice? No dice eso, hermanos. Así que a veces queremos agarrar la Biblia a nuestra conveniencia. ¿Sí? Marido de una sola mujer. ¿Sí? Hay gente que dice, bueno, es otro tema. No, es que David danzaba, yo también voy a danzarle. Y David danzaba, David también hizo cosas malas, ¿por qué no haces las cosas? ¿Y dónde dice que a Dios le agradó, no? Simplemente él danzó. Era otra cultura, otro tiempo, otro país, y tú quieres hacerlo. Bueno, es otro asunto. Pero entonces, hermanos, ahí las prioridades de Salomón ya cambiaron. ¿Sí? Era su corazón, era satisfacer su corazón y obviamente sus deseos sexuales, no carnales, a través de las mujeres. Y se topó con muchas que lo querían. Así decía mi mamá. No, es que esa mujer, no me lo decía a mí, decía a mis hermanos. Esa mujer te quiere mangonear. Sí, a mí no. Y no porque está Gina aquí, pero yo escuchaba que a mis hermanos sí les decía. No te dejes, hijo, esa mujer te quiere mangonear. ¿Quién levanta la mano? Miedo, ¿verdad? En los varones, ahí todos levantan la mano, hermanos. El grupo de varones. Pero Salomón, hermanos, se topó con muchas mujeres que lo querían así, ¿no? Así. La palabra, pues, mangonear, hacer lo que ellas quisieran. Y tú aquí haces lo que yo diga. ¿Y sabe qué pensó de ellas? Vámonos a Eclesiastés capítulo 7. Pero ¿quién le manda, no? Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 26. Esto es lo que pensó Salomón de muchas de las 1000 mujeres y que al final de cuentas sí lo arrastraron a hacer lo que ellas querían, ¿no?
Eclesiastés 7:26, un solo versículo, hermanos. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Dice, y he hallado, o sea, he considerado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, la que te quiere aprisionar, la que quiere dominarte, dice, y sus manos ligaduras. Entonces, hermanos, el rey Salomón tuvo prioridades equivocadas. Y lo peor de todo fue que por culpa de sus muchas mujeres paganas fue arrastrado a la idolatría. Al final de estas cosas, nada de estas cosas llenó su corazón. Y después de haber probado todo, hermanos, él llega a una conclusión. Ahí en Eclesiastés 12, vamos más adelantito. Versículo 13. Eclesiastés 12, versículo 13. Ya es el penúltimo versículo del libro. ¿Lo leemos, hermanos? El 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, hermanos, Salomón se da cuenta de que siempre tuvo frente a él la prioridad correcta y no la veía. Quizás al principio sí, pero después ya la dejó de ver, se le nublaron los ojos y ya no la vio. ¿Cuál? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Sus prioridades, al final, hermanos, estaban equivocadas. Entonces, estamos viendo, hermanos, estamos viendo ejemplos de personas que tuvieron prioridades equivocadas. El tema es viviendo bajo las prioridades, no las mías, sino las de ¿quién? Las de Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir bajo las prioridades de Dios? Vamos a regresar al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. ¿Cómo puedo vivir bajo las prioridades de Dios? Tenemos nosotros muchas prioridades, pero qué bonito es vivir bajo las prioridades de Dios, bajo lo que a Dios le interesa, bajo lo que a Dios más le importa, bajo lo que a Dios le es más interesante o más que todo más importante, hermanos. ¿Cómo puedo vivir? Estamos ahí en Mateo 6 y ya leímos esta porción donde el Señor Jesucristo está predicando el llamado Sermón del Monte. ¿Sí? Dice el capítulo 5 al principio, en el primer versículo, que había una multitud. Cristo sabía, hermanos, que entre las miles de personas entre las cuales Él les está predicando, si no es que todas, había mucha gente que estaba angustiada porque al día, y escuche esto, hermanos, es verdad, y todavía hay gente así. Mucha gente estaba preocupada porque al día siguiente no tendrían que comer. Así estaba la pobreza extrema. Está delante de una multitud de personas tan pobres, tan humildes, económicamente hablando, que si no todos, la mayoría, ellos vivían al día, hermanos. Dele gracias a Dios porque seguramente, y no me dejará mentir, su refrigerador tiene por lo menos para comer hoy y mañana. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero había personas delante del Señor que no tenían para comer el día de mañana. No tendrían que comer o estaban preocupados porque vivían a la intemperie. Muchas personas vivían casi a la intemperie, con algún techito improvisado. O quizás también estaban preocupados, hermanos, porque su único vestido que traían puesto es todo lo que tenían. Es todo lo que tenían. Y por eso Jesucristo, cuando está ahí con estas personas, Él toca este tema. ¿Cuál, hermanos? El de confiar en Dios y no afanarse o preocuparse en extremo. Y les dice estas palabras. Estamos ahí en Mateo 6
capítulo 6, versículo 25. Dice así el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y él hace una pregunta retórica, no es decir, con una respuesta ya implícita. Y les dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta es sí. ¿Sí? Y luego el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y otra vez, otra pregunta retórica, hermanos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Mucho más que las aves del cielo? Claro que sí. Y luego después el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, nadie. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y concluye diciendo en esta parte, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Cristo sabía, hermanos, que las prioridades de estas personas eran sus necesidades primarias. Y no era malo, hermanos, no era malo. Ellos se estaban preocupando por el cada día, por el qué comían, el qué vestían, el techo, dónde iban a dormir, si era seguro. Y él sabía que las prioridades de esas personas eran sus necesidades primarias, el alimento, el vestido, el techo. Y Cristo les dice, y escuche bien, hermanos, y esto también va para nosotros. Cristo les dice que estas necesidades Dios ya las tenía resueltas. Sí, mire, allí en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que oyes y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, hermanos, Dios ya tenía resueltas las necesidades de estas personas. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Dios ya conoce todas nuestras necesidades antes que nosotros se las pidamos. ¿Lo cree o no lo cree? Qué hermosa revelación, como cuando el salmista en el Salmo 139, el rey David dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí que tú ya la sabes toda. ¿Sí? Hermanos, antes de que dobles tus rodillas en oración, antes de que entres a la iglesia y expongas tu petición, Dios ya la conoce. Dios ya conoce tus angustias y Dios ya conoce tus preocupaciones. Y por lo que vas a pedir antes de que abras tu boca, Dios ya lo conoce, hermanos. Ahora, alguien dirá, hermano, entonces, si Dios ya lo conoce, ¿para qué le pido? Mire, yo le voy a decir algo. Ahí en una porción que vamos a leer más adelantito, que conocemos, Filipenses 4, 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de ¿quién? Delante de Dios. Sí, todas vuestras peticiones. Entonces, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa cuando nosotros volteamos a ver a Dios, inclinamos nuestro rostro, doblamos nuestras rodillas y empezamos a pedirle por nuestras peticiones, sabiendo que Él ya las conoce? Hay tres cosas. Número 1, le estamos mostrando a Dios dependencia. Orar a Dios, pedirle a Dios es una señal de dependencia. Le estamos diciendo a Dios, Señor, yo dependo de ti. Hay gente que depende de ellos mismos, ¿verdad que sí?
Hay gente que dice, no, yo tengo dinero, yo tengo conocimiento, yo tengo juventud, yo tengo fuerza, yo tengo vigor, yo sé cómo hacerle, algo se me habrá de ocurrir. Y bueno, no es malo, ¿no? Pero cuando te centras al 100% en eso y no volteas a ver a Dios, entonces sí ya es malo. Pero cuando usted dobla sus rodillas y le dice, Señor, como Salomón al principio, Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir, no sé cómo hacerle, ayúdame. Usted le está diciendo a Dios, Señor, dependo de ti. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios, hermanos. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, aunque Él ya conozca nuestra petición, aunque antes de nuestra boca salga, Él ya sepa lo que le vamos a pedir, al doblar sus rodillas, hermanos, le está mostrando a Dios, le está diciendo que usted depende de Él, y eso es agradable delante de Dios. Y qué bonito es depender de alguien, ¿no es así? También cuando doblamos nuestras rodillas, hermanos, le estamos diciendo a Dios que tenemos fe en Él. ¿Sí? Al decirle a Dios, Señor, yo te pido por este problema, por esta situación, por este asunto, yo sé que tú me puedes ayudar. Le estamos diciendo a Dios que tenemos fe en Él, y eso le agrada a Dios. Y Dios se agrada, hermanos. Y qué bonito es cuando doblamos nuestras rodillas y mostramos esa condición de fe a Dios. Así que hay que orar, hay que pedir. No importa si Dios ya sabe lo que le vas a pedir, hay que hacerlo, hermanos, porque le estamos mostrando fe en Él. Y por último, cuando usted dobla sus rodillas y ora a Dios y expone su petición, también le estamos mostrando a Dios obediencia. Obediencia. ¿Por qué nos dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y luego después dice con acción de gracias, y luego después viene lo bonito, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es entonces cuando llega la paz de Dios a nuestra vida y saca la ansiedad de nuestro corazón. Pero le estamos mostrando obediencia. Y eso también le agrada a Dios. Así es que orar a Dios, doblar sus rodillas y pedirle, exponerle sus peticiones, le muestra a Dios dependencia, fe y obediencia. Qué bonito es cuando los hijos nos obedecen, ¿no? ¿No es así, hermanos? Que somos padres. Cuando tú le dices al hijo, mira, hazle así, y te va a salir mejor las cosas. Y de repente, oye, papá, ¿qué crees? Le hice como tú me dijiste y me salió bien. Qué bonito, ¿no? De repente hay hijos que, a veces los hijos, y todos pasamos por ahí, están en una edad en que todo lo puedo, yo todo lo hago, y a mí nadie me ayuda, yo todo lo sé. ¿Verdad que sí, hermanos? Y les das un consejo, mira, hazle así, y no lo hacen, lo hacen de otra manera. Entonces a los padres, aunque les salga bien o aunque les salga bien, siempre queremos los padres que a los hijos todo les salga bien, nos hagan caso o no, hermanos, pero siempre queremos que les salgan bien las cosas. Pero qué mejor cuando les salen bien siguiendo nuestro consejo. Entonces, Dios se agrada, hermanos, cuando usted es obediente. Así es que es bueno que le pidamos al Señor, es bueno que expongamos nuestras peticiones, ¿sí? Es bueno que le pidamos al Señor. Entonces, Él ya conoce todas nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. Ya conoce todas nuestras angustias. Orar a Dios, hermanos, es agradable delante de Él. Él ya sabe que tú tienes que pagar ese recibo de la luz. Él ya sabe que tú tienes que pagar esa renta de la casa, esa colegiatura, esa mensualidad de la casa. Y créelo, hermanos, Dios va a proveer porque Dios ya tiene resuelto ese asunto. Y muchas veces nos preocupamos de más por cosas que Dios ya tiene resueltas y descuidamos las que Dios nos manda resolver. Es bueno, hermanos, y aceptable que como padre de familia tengas tus prioridades, trabajar duro para el sostén de tu familia, pero sabe que Dios ya tiene resuelto
ese asunto aunque te corran del trabajo. ¿Sí? O como madre de familia tú tengas tus prioridades, es bueno. O como hijo o hija o como estudiante, es bueno que tengamos prioridades, hermanos, porque podemos ordenar nuestra vida. No es malo, es bueno y aceptable. Pero escuche bien, Cristo nos invita a que por encima de todas nuestras buenas prioridades, pongamos una muchísimo mejor. Pongamos una muchísimo mejor. Léala conmigo. Está en el versículo 33 de Mateo capítulo 6. Versículo 33. Yo sé que hasta de memoria se la sabe. ¿La tenemos, hermanos? Lo leemos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, cuando un creyente se enfoca su única prioridad, o más bien su prioridad más importante, después de todas las prioridades buenas que tiene, cuando un creyente se enfoca en poner como prioridad más importante agradar a Dios y obedecerle, escuche bien, está viviendo bajo las prioridades de Dios. Y Dios se va a encargar de suplir todas sus demás prioridades. Como hijos de Dios, hermanos, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor prioridad, y por qué no decirlo, hermanos, nuestra mayor obligación debe de ser interesarnos, preocuparnos y afanarnos por agradar a Dios. Por poner a Dios en primer lugar en todo. Por tomarlo en cuenta en todas las cosas que hagamos. Aunque andemos allá al otro lado del mundo. Aunque andemos allá donde nadie nos ve. Aunque andemos lejos de la iglesia. Aunque andemos lejos del pastor. Aunque andemos lejos de los hermanos. Aunque andemos en medio de incrédulos. No haciendo cosas malas. Simplemente andemos allá en el mundo, hermanos. Nuestra prioridad debe de ser agradar a Dios. Tomarlo en cuenta para todas las cosas. Consultarlo para todas las cosas. Ponerlo en primer lugar para todas las cosas. Preguntarse si a Dios le agrada lo que estamos haciendo. Y esa es y debe ser nuestra mayor prioridad. Y cuando un creyente hace eso, hermanos, entonces se puede decir que está viviendo bajo las prioridades del Señor. Y es cuando se cumple lo que Dios quiere en todos sus hijos. Hijos obedientes. A veces, hermanos, ponemos nuestra prioridad, y no digo que sea exclusivamente malo, ¿no? Pero a veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida que no somos ciudadanos de este mundo. Y es bueno vivir, es bueno disfrutar las cosas que Dios nos ha dado aquí en este mundo. Dice ahí en Eclesiastés que Dios le da el don a unas personas de tener muchas posesiones, pero no a todos les da el don de disfrutarlas. Y cuando Dios te da las dos cosas, qué bonito, ¿no? Porque hay personas que tienen las posesiones, pero no tienen el don de disfrutarlas. Pero cuando Dios, y no hablo de que seas millonario, lo que tú tengas, lo que tengamos, hermanos. Pero cuando tenemos el don de Dios de poder disfrutar las cosas que Él nos da a su manera, entonces es bonito y es bueno, hermanos. Pero a veces se nos olvida que no somos ciudadanos de este mundo y pensamos que toda nuestra vida va a ser aquí, en la tierra. Pero se nos olvida esa porción de Filipenses 3:20, ¿se acuerda? ¿Se acuerda qué dice? Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezamos a vivir, hermanos, poniendo como prioridad todo lo que tenga que ver este mundo. Pero
lo malo no es eso, lo malo es que hacemos a Dios a un lado. Eso es lo malo, hermanos. Es como el dinero. El dinero no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero, ¿verdad? El dinero es un medio que hasta Dios puede usar para bendecir. Pero cuando ya hay amor por el dinero, entonces ya no se convierte en algo bueno, se convierte en algo malo. Entonces, hermanos, a veces se nos olvida que nuestra vida, nuestra mejor vida, nuestra vida plena, nuestra vida eterna, no es la que vivamos aquí, sin tener que disfrutar esta, pero sí va a ser la que vivamos con el Señor. Y si usted aquí puede disfrutar de las cosas que Dios le ha dado, dándole gracias a Dios, qué bueno, y hágalo. Pero que no se nos olvide, hermanos, que nuestra prioridad está allá, en los cielos, hermanos. En los cielos, ¿sí? Allá está nuestra prioridad. Entonces, nuestra prioridad, hermanos, como hijos de Dios debe ser interesarnos, preocuparnos y afanarnos por agradar a Dios en todo. Y cuando quieres agradar a Dios, es decir, cuando tú te interesas en agradar a Dios, le estás diciendo que te interesan, como dijo Jesucristo a los 12, sus negocios. ¿Sí? Sus negocios. Quiero que leamos una porción ahí en Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer, ya hemos leído, hermanos, pero tenemos que recordarla. Y tiene que ver con esto mismo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí en Mateo capítulo 6. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos estos 3 versículos a una sola voz. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero miren lo que dice al principio: si pues habéis resucitado con Cristo. Yo le quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos resucitado con Cristo, hermanos? Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas del cielo, buscad las cosas de Dios. Enfocarte en las cosas del cielo. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos da una razón. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los creyentes debemos de tener enfocada nuestra vista en las cosas de arriba, del cielo, no en las de la tierra, en las cosas que tienen que ver con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Aunque aquí el contexto tiene que ver con el sufrimiento que el apóstol Pablo estaba padeciendo, y él tenía bien puesta su mirada, tenía un enfoque correcto. Pero aún así, hermanos, lo podemos aplicar a nosotros de esta manera, en este contexto que estamos hablando, de buscar las cosas de arriba. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, todo lo que hagamos aquí en la tierra y que usted pueda disfrutar dándole gracias a Dios, hágalo y disfrútelo y dele gracias a Dios. Pero sepa que todo eso, ¿dónde se va a quedar? Aquí. Aquí. Si Dios le prospera económicamente, dele gracias a Dios. Disfrute esa prosperidad y, ¿por qué no?, comparta con los que padecen. Pero sepa que el día que se vaya de este mundo,
no se va a llevar ni un peso, ni una moneda de 20, esas nuevas, ¿verdad? Yo estoy juntando monedas de a 20, me gusta mucho. Y me dice Gina, oye, ¿qué va a hacer con esto? El día que te mueras, dáselas a mis nietos. O si te la compran, pues véndela. Nada más, hasta ahí. No nos vamos a llevar nada, hermanos. Así que lo que tenga, disfrútelo, dele gracias a Dios, pero sepa que al cielo las cosas que nos vamos a llevar son las que hagamos para vida eterna. Son los tesoros que los ladrones no se van a poder robar. Ni el orín ni la polilla van a corromper. Las cosas que hagamos para el cielo. ¿Quiere llevarse dinero al cielo? Hay una manera de llevarse dinero al cielo. ¿Sabe cuál es? Sea rico para con Dios. Ser ricos para con Dios. El apóstol Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, sino para que abunde fruto en vuestra cuenta. ¿Quiere llevarse dinero al cielo? Inviértalo en la obra de Dios. A los misioneros, a la iglesia, a los pastores, a los necesitados, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los que andan pidiendo en la calle, específicamente o especialmente a los hermanos de la fe. Ahí guarde su dinero. Y si quiere guardarlo en el banco, también guárdelo en el banco. Pero sepa que cuando usted se vaya, el dinero del banco lo van a disfrutar los que se queden. ¿Sí? Pero así pasa, hermanos. Entonces, tenemos que tener como mayor prioridad las cosas del cielo. Gracias a Dios, hermanos, por el trabajo, porque a través de él suple Dios todas nuestras necesidades. Gracias a Dios por tu carrera, por tu profesión. Qué bueno. Gracias a Dios por los bienes que tengamos, sean muchos o sean pocos, hermanos. Pero sepa que Dios ya tenía resueltas todas estas cosas. Pero hay algo en lo que Dios no quiere interferir, y es en las decisiones del corazón. Y la pregunta es, ¿qué tanto le amas al Señor? ¿Qué tanto le buscas? ¿Qué tanto te interesas por sus negocios? No podemos decir, hermanos, que nuestra prioridad es el reino de Dios o el reino de los cielos cuando dejamos de asistir a la iglesia. No, es que para mí el Señor es todo. Yo amo a Dios. Y no vienes a la iglesia. Entonces no podemos decir eso, hermanos. ¿Sí? No podemos decir que nuestra prioridad son las cosas de Dios cuando no tenemos momento de oración a solas con Él, cuando no nos apartamos ahí en un aposento solos nosotros. Es bueno orar aquí en la iglesia por los alimentos, pero tenemos que tener un momento con el Señor, donde nada más estemos Él y nosotros, hermanos, donde abramos nuestro corazón, donde, como decía nuestro pastor hace un ratito, nos pongamos a cuentas con el Señor. Entonces, si no tenemos ese momento, no podemos decir que nuestra prioridad es el reino de Dios. No podemos decir tampoco que Dios es nuestra prioridad o que vivimos bajo su prioridad cuando no nos importa lo que pase en la iglesia. Hay gente que está interesada en colaborar en el trabajo, en la escuela, en la colonia, en la junta de padres de ahí de la colonia, de la escuela, y participan en todo. Y está bien, si quieren hacerlo, hermanos, es bueno, ¿no? Ahí están nuestros hijos. En la escuela voy a colaborar, ¿no? En lo que pueda ahí. En la colonia, pues vamos ahí a arreglar el parque, vamos ahí a cortar el césped de ahí del parque para que nuestros hijos, nuestros pequeños anden ahí jugando, ¿verdad? A estar vigilando. Y qué bueno, hay que hacerlo, hermanos. O en el trabajo, oye, fíjate que hay que unirnos porque hay que hacer algo ahí en el trabajo, algo fuera de nuestra obligación como trabajadores, ¿no? Algo extra. Y ahí estamos apuntados. Y bueno, si no es algo malo, pues está bien, ahí estamos, ¿no? Y qué bueno. Y hay gente y hablo de creyentes, hermanos, que se apunta en todo, para todo. Pero para la iglesia no se quieren apuntar. ¿Sí o no? Hay una campaña, no se nota. Hay escuelitas, no se nota. Hay que juntar para comprar algo para uso para todos, ¿no? No se anotan. Hay que visitar, no se anotan. Hay que comprar un aparato, no se anotan.
el refrigerio para los niños no se anota. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces Dios no es nuestra prioridad. La iglesia no es nuestra prioridad. Ese no es mi problema. Hay que los hermanos se las arreglen. Yo tengo muchas cosas en que estar ahí involucrado acá en mi casa. Entonces, hermanos, no podemos decir que la prioridad de nuestra vida son las cosas de Dios cuando no nos anotamos, cuando no colaboramos, cuando no participamos, cuando no nos involucramos en las actividades de la iglesia. Yo le voy a decir algo. Nuestra única familia más importante después de la familia de casa, digo de casa, es la iglesia. Es la iglesia. Hermano, y mis tíos y mis primos, qué bueno. Si son creyentes, qué bueno. Pero si no son creyentes, tu mejor y más importante familia después de la que tienes en casa, hermanos, es la iglesia. Porque son las personas que comparten lo mismo contigo. Porque son las personas que piensan igual que tú. Claro, somos diferentes. Tenemos diferente carácter. Y como dice el apóstol Pablo, soportaos los unos a los otros. No somos iguales, hermanos. No somos iguales, es obvio. No somos unos robots. Pero sí tenemos las mismas convicciones, sí tenemos los mismos gustos, sí nos apasiona y nos gusta lo mismo. Sí tenemos los mismos hábitos. Entonces nuestra familia, nuestro hogar espiritual, hermano, y esto lo mencionamos en el discipulado bíblico, nuestro hogar espiritual es la iglesia. Entonces, ¿por qué no nos involucramos? Somos hermanos en Cristo, hermanos. Porque a veces nos vemos como otra cosa, no como hermanos en Cristo. Entonces no podemos decir que las cosas de Dios son nuestra prioridad cuando la iglesia no nos interesa o la sacamos de nuestra vida. Nada más nos interesa el domingo. No podemos decir que vivimos bajo la prioridad de Dios o que vivimos bajo las prioridades de Dios cuando nos peleamos con nuestros vecinos o con nuestros familiares. Aquí en la iglesia podemos ser todo amor, pero que no nos busque nuestro vecino porque nos va a encontrar, hermanos. Entonces no podemos decir eso, hermanos. No podemos decir que nuestra prioridad son las cosas de Dios o que vivimos bajo las prioridades de Dios cuando, y no digo que sea malo, pero nuestras casas están artesonadas y la casa de Dios, o más bien el edificio, está desierto. Y hablo no nada más de edificio, hablo de las necesidades de la iglesia. ¿A cuántos les preocupan las necesidades de la iglesia, hermanos? ¿A cuántos? La pregunta, hermanos, ¿cuáles son nuestras prioridades? Dios nos invita a que tomemos, después de todas nuestras prioridades, que son buenas, y póngalas ahí en una lista, la que usted considere más importante en su vida. Pero Dios nos invita, hermanos, a que por encima de todas esas prioridades, que escuche, Dios ya las tiene resueltas. Que por encima de todas esas prioridades que Dios ya tiene resueltas, nos invita a que pongamos la mejor. La que dice ahí en Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, toda esa lista que usted tiene delante del Señor, esperando a que se las cumpla, el Señor ya las tiene resueltas de una o de otra manera. Pero nuestra prioridad debe de ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Y cuando tu vida se enfoca en buscar las cosas de Dios, escuche bien, Dios se enfoca en buscar tus cosas y las suple. Y yo le invito a que en esta mañana usted haga un compromiso con el Señor y le diga, Señor, a lo mejor te he puesto a un ladito, sí me importas, pero no tanto como esto, el otro y aquello. Quiero volver a ponerte en primer lugar.
quiero que todo lo que tenga que ver contigo me importe mucho. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar a Dios. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos recuerdas quiénes somos. Somos hijos tuyos, somos de tu propiedad, te pertenecemos porque tú nos compraste con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y por medio de su muerte, tú nos trasladaste de la potestad de las tinieblas al reino amado de tu Hijo, a tu luz admirable. Gracias, Señor, por ello. Pero a veces se nos olvida. A veces no recordamos, Señor, a quién le pertenecemos. Y creemos que le pertenecemos a este mundo o a nosotros mismos. En esta mañana tú nos has enseñado que lo mejor que una persona puede hacer es vivir bajo tus prioridades, bajo lo que a ti más te interesa, más te importa, Señor, las cosas del cielo, las cosas de arriba. Y queremos que en esta mañana tú nos enseñes a vivir bajo tus prioridades. Así como estamos, hermanos, en actitud de oración. Todos tenemos necesidades. Todos tenemos una larga lista de cosas que queremos cumplir en nuestra vida. Y esto es bueno, hermano, no es malo. Y hay que hacerlo. Y yo le voy a decir algo. Dios nos va a ayudar. Porque ya lo he hecho. Él va a suplir todas nuestras necesidades, todos nuestros anhelos, que vayan de acuerdo a su voluntad. Él los va a suplir de la manera que Él crea conveniente. Pero a lo mejor, hermanos, esto ha hecho que nos olvidemos que si hay algo importante, son las cosas de Dios, son las cosas del cielo, son las cosas que tienen que ver con Él, su obra, su iglesia, su predicación, su palabra, su obediencia, sus mandamientos, las cosas por las que Él se preocupa, las personas por las que Él se preocupa, las obras que Él desde hace muchos años, antes de que naciéramos, ya las tenía preparadas para nosotros. Y nos hemos olvidado de ellas. Quizás, hermanos, no hemos puesto a Dios en el centro de nuestras vidas. Yo le invito a que en esta mañana usted ponga al Señor nuevamente, si es que lo ha quitado de ahí, en el centro de su vida. Yo le invito a que hoy haga un pacto con Dios y le diga: Señor, de aquí en adelante, tú para mí vas a ser muy importante. Todo lo que tenga que ver contigo. Me voy a involucrar más en tus cosas. Voy a dedicar más mis bienes, mis talentos para tus cosas, para tu obra. ¿Le gustaría decirle eso al Señor? Si usted quiere hacerlo, yo quiero orar por usted. Levante su mano. ¿Habrá algún hermano? Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hermanos, el Señor nos da todas las cosas que tenemos. Y nosotros a veces somos como los niños. Cuando el padre le da un dulce, no le quiere compartir. Pero todo lo que tenemos es de Dios, hermanos. ¿Y por qué no regresárselo? Pídaselo a Dios y dígale: Señor, te voy a dar de lo mucho que tú me has dado. Voy a considerarte una prioridad o la más importante en mi vida. Todo lo que tenga que ver con las cosas del cielo. ¿Habrá alguien más que le quiera decir eso al Señor? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Dígase y comprométase con el Señor en esta mañana. Que ahora usted también va a poner en primer lugar las cosas de Dios. No lo va a considerar menos importante, sino al contrario, lo va a poner en primer lugar. Ore a Dios y dígase, porque al final todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos, lo que usted viste, lo que usted calza, su casa,
sus bienes, sus posesiones, le pertenecen al Señor, hermano, porque Él nos da. Somos administradores de Él. Ore a Dios y dígase: Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser hijos que te agraden. Ayúdanos a ser hijos e hijas cuya prioridad más importante sea el servirte y agradarte. Así como el apóstol Pablo, en una sola frase lo resumió todo: para mí, el vivir es Cristo. Que así sea nuestra vida, Señor. Ayuda a cada hermano y a cada hermana que en esta mañana han hablado contigo. Sé con ellos y sé con todos los que estamos aquí. Sé conmigo también, Señor, porque necesito mucho, mucho de tu ayuda. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Listo.